8 de la mañana, 40 minutos. Me da muchísimo gusto recibir en cabina al doctor Alfredo Jalifes, columnista de La Jornada, es periodista y también es académico. Y es un placer tenerlo, doctor, porque Gracias. Vamos a platicar de un tema sumamente interesante e importante para los mexicanos, el de la reforma energética. Bienvenido a Telereportaje, doctor. Ya había venido hace X años, ¿no? Así es, algunos años, sí. Y hoy nos visita de nueva cuenta y la verdad que es un placer tenerle aquí con nosotros. Doctor, la reforma energética se ha hablado mucho, mediáticamente hemos escuchado de ella, pero creo que nos falta irnos al fondo para tratar de entender de qué se trata exactamente. Usted es especialista en el tema, usted se ha informado, usted sabe al respecto y creo que es importante que nos compartiera su visión de esta reforma, la reforma que propone el presidente de la República, Enrique Peña. Bueno, curiosamente de donde más se sabe es por la prensa internacional y sobre todo por por la prensa extranjera. Aunque no aquí en México. No, en México es al revés. Bueno, muy buena acotación. Primero que nada, donde nos enteramos que sí es privatización es en el Financial Times, que no hay que olvidar, se van Peña y Videgaray con un séquito en la famosa reunión ahí que habían tenido del G20, van a las oficinas del Financial Times, que eso es muy interesante, a proponer toda una serie de reformas al artículo 27 y 28 constitucionales, pero ya empieza la interpretación de los medios internacionales que son muy influyentes. ¿Por qué? Porque México es dependiente de capitales foráneos debido al modelo de la globalización financiera. Entonces lo saca Bloomberg, lo saca, que es una agencia de noticias de Nueva York, lo saca de Wall Street Journal, y viene la cosa interesante. Cuando regresa Peña a México, lo desmiente en La Jornada, pero nunca lo desmintió. Bueno, yo desde que nací leo el Financial Times, es obligado, es una lectura, me guste o no, aquí no es de gusto, la tengo que leer. Entonces, nunca lo desmintió al Financial Times. Entonces, cuando viene la interpretación, cuando uno suma del Bloomberg, de Wall Street Journal y del Financial Times, e incluso ya del The Economist, pues es una privatización. Sin embargo, ¿por qué nos mienten, doctor? Hemos escuchado a César Camacho, que está en publicidad en los medios de comunicación, hemos escuchado al mismo director de Pemex, el señor Lozoya, decir que no es privatizadora. Bueno, no es fácil para el PRI, el partido que nacionaliza Pemex, el partido del general Lázaro Cárdenas del Río, tomar una medida de este tamaño. Entonces tienen que decir que no es privatización. Pero nos están mintiendo. Bueno, esa ya es una... pues sí, obviamente, porque si están diciendo una cosa a la prensa extranjera y aquí dicen otra, pero voy más lejos, incluso yo lo detecté y luego lo detectó Carmen Aristegui, ¿no? El mismo artículo del Wall Street Journal o de Bloomberg, sobre todo el del Wall Street Journal, la versión en español varía. Es decir, hay que ir a la fuente en inglés para ver que es más extensa. Lo que dijeron exactamente. Así es. Y cuando viene la versión en español traducida, viene ya mochada. Pues ya estamos diciendo todo, ¿no? Ahora, ¿por qué es una propuesta privatizadora? ¿Cuáles son los elementos que la hacen privatizadora? Bueno, básicamente en aguas profundas, que eso es lo que más les importa a las empresas foráneas, es donde están las grandes reservas del país. Allá hay cálculos que van desde 50,000 millones de barriles hasta 100,000 millones de barriles. Estamos hablando que el Golfo de México mide un Irán, 1.7 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando, es casi México. Y en aguas profundas, obviamente, pues ahí está la gran reserva. Pues nada más multipliquemos a $100 el barril. Estamos hablando 10 veces casi el Producto Interno de bruto. Es decir, es el verdadero tesoro. Si no estaba mintiendo Calderón cuando habló del tesoro, era totalmente real. Lo que veo es que no lo supo vender, y en ese momento el PRI estaba en contra, curiosamente, contra esa reforma energética, la previa de Calderón. Entonces, ¿en qué consiste? En que las empresas extranjeras, sobre todo las petroleras, Chevron, además vienen los nombres, Chevron, ExxonMobil, British Petroleum y Shell, van a bursatilizarlas. ¿Por qué? Esto poca gente lo entiende. ¿Qué es bursatilizar? Bursatilizar es que ellos entran en copropiedad en los bloques que están explorando y produciendo, y tienen la capacidad, debido a su conexión con los grandes bancos de Wall Street, que son los que tienen los grandes capitales, porque esto estamos hablando que es un proyecto de gran envergadura.
Es decir, es el negocio del mundo. Mucha gente no entiende qué es el petróleo. El petróleo es la joya máxima geoestratégica del planeta. Por ella los Estados Unidos prácticamente se han pasado su vida en guerras. Por eso han tumbado a Saddam Hussein, por eso han tumbado a Gaddafi, por eso se fueron a la guerra en Afganistán, en Irak, etcétera. Los intereses más importantes del mundo. Para Estados Unidos, la energía es seguridad nacional. Y obviamente la del Golfo de México mucho más. Y harán lo que tengan que hacer por obtenerla. Totalmente. Bueno, llegamos hasta... hay un secretario que fue senador incluso, no sé si todavía lo sea, Carlos Elizondo de Monterrey, que fue gobernador, llegó a decir que la Al-Qaeda se encontraba en el Golfo de México. Bueno, esto era precisamente para decir que ya se vuelve área de seguridad nacional de Estados Unidos, lo cual es cierto, eso nadie lo puede negar. Ahora, lo que hay que ver aquí, que es bursatilizar, que ellos tienen la capacidad en el momento de obtener los bloques de petróleo en el Golfo de México, ya es copropiedad, y esa parte que a ellos les corresponde, la pueden poner en bolsa y las acciones se van a las nubes. Es más, le voy a decir algo muy importante. El momento en que se privatice el Golfo de México, la parte de las petroleras anglosajonas, esa es la gran salvación de Estados Unidos. Es decir, su crisis financiera la van a resolver por medios financieros a través del Golfo de México. ¿Por qué? Porque ellos crean burbujas. A través del petróleo mexicano. Pues sí, pero nosotros estamos regalando la mitad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido desmantelando nuestra producción petrolera. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo lo han hecho pedazos. ¿Y eso qué es? La entidad pública que más hace tecnología e investigación y desarrollo. ¿Qué más patentes tiene? Más patentes tiene. Se dice fácil, ¿eh? Ninguna, es más, yo soy a favor que las empresas privadas se les dé incentivos fiscales para que hagan investigación y desarrollo. México padece tecnofobia. Parece ser que no quieren invertir en investigación y desarrollo, y quien no hace innovación tecnológica pues no puede ser competitivo. Yo cuando veo la frase es que vamos a ser más competitivos cuando hagamos la reforma es todo lo contrario. Es decir, nos van a hacer pedazos así de este tamaño. Nosotros tenemos que tener banca nacional de inversiones para precisamente sacar ese tesoro del fondo del Golfo de México, y luego tenemos que aprender esa parte de tecnología que no, en este momento no tenemos, que no es nada del otro mundo, dura 2 años aprenderla. Lo aprendió Petrobras. Petrobras es la máxima hoy proveedora de tecnología en aguas profundas, y ellos mismos lo dicen. Yo traje a varios dirigentes de Petrobras a México, lo comentan, nosotros aprendimos de Pemex, nos extraña cómo Pemex quedó rezagado. Lo han hecho a propósito, sí, han puesto a la empresa en la situación en la que se encuentra ahora, ya en una situación incluso difícil. Bueno, yo creo que con todo el respeto, los que están haciendo la reforma energética padecen el síndrome Estocolmo. Es decir, ya se están identificando con el verdugo. Nosotros somos víctima. ¿Por qué? Porque ahí vienen las amenazas también, que eso nadie lo está diciendo en voz alta. Si no viene la reforma energética, viene la espada de Damocles. ¿Cuál es? Lo acaba de escribir Bloomberg. Lo volvió a repetir Luis Telles Quenzler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, quien está ya de su gran asesor, nada menos que Joseph Marie Córdoba. Remember Colosio, digo, nada más lo dejo así. Bueno, recordamos el secretario poderoso de Carlos Salinas de Gortari. No, pues nada más Colosio, dejémoslo ahí, ¿no? Alguien sabe qué pasó con Colosio, es Joseph Marie Córdoba. Entonces, y además él es el que inicia la privatización de fondo del país, sobre todo de la banca. Nuestra gran debilidad en México es que no tenemos banca nacional. El 92% de la banca mexicana, y que ya no existe, de toda la banca que opera en México, en términos de capitalización de mercado, es decir, que cotiza en bolsa, es México. Ningún país tiene esta cantidad. Y le doy rápido un ejemplo. ¿Por qué? ¿Cuál es el éxito de China y Brasil, que nadie lo dice? Que tienen banca nacional. Entonces no tenemos banca nacional, entonces no podemos. ¿La banca nacional te ayudaría a financiar? Claro, porque ahí viene el dinero, si no, ¿de dónde? A mí, si me quieren financiar lo de Pemex, me van a sacar la mitad, que es lo que están haciendo, o más de la mitad. Pero si yo tuviera mi banca nacional, como ya la está teniendo Brasil, pues yo tengo mayor margen de maniobra. Entonces no tiene opción Petróleos Mexicanos. La tienen arrinconada. Vamos a platicar de eso, si le parece, doctor, después de la pausa. Está aquí en cabina con nosotros el doctor Alfredo Jalife.